Hola, buenos días. Hoy en nuestra clase de geografía vamos a seguir hablando de la población y en este caso vamos a hablar de los cambios en las manifestaciones culturales. Como recordarán, la clase pasada hablamos sobre la cultura, los rasgos que distinguen a las culturas y su importancia. Nuestro aprendizaje esperado es que asuman una actitud de respeto hacia la diversidad cultural local, nacional y mundial para contribuir a la convivencia intercultural. Las culturas hoy en día son cada vez más susceptibles de recibir influencia externa. Lo vemos en esta imagen como los inuits, que son habitantes de las zonas frías, que lo conocemos como esquimales, van modificando su forma de vestir. Los mayores todavía utilizan la ropa tradicional, pero se va mezclando ya con ropa que no es característica de ellos. Vemos, por ejemplo, que ya los niños utilizan otro tipo de botas, chamarras, gorros, que no es la vestimenta típica de ellos. Lo vemos aquí también en el caso de los rarámuris en Chihuahua, donde la población adulta y los mayores, los ancianos, todavía utilizan la ropa típica. Sin embargo, ya los jóvenes van dejando esa vestimenta y van utilizando ropa más acorde a la que se usa actualmente, por ejemplo, los jeans, los tenis, chamarras, etc. Aquí vemos también a niños mayas, donde las niñas todavía llevan sus blusas típicas, sin embargo, ya los hombres ya no la llevan, ya utilizan chamarras, utilizan suéteres, camisas que ya no van de acuerdo a su cultura. Y eso lo vemos a nivel mundial. En todos los países, las culturas, lo tradicional, ha ido desapareciendo poco a poco. Y eso es conocido como globalización cultural, que es una propuesta por las naciones más poderosas, en este caso Estados Unidos, con el objetivo de imponer modas en las formas de vestir, de hablar, de comer y de difundir valores de belleza. Obviamente todo esto es completamente distinto a la cultura local. Y para difundir sus ideas se sirven de los medios de comunicación. Aquí vemos estas dos imágenes. En la parte superior tenemos a unos jóvenes coreanos y en la parte inferior a unos jóvenes alemanes. Y si ustedes observan, pues utilizan la ropa muy similar, utilizan jeans, utilizan camisas o playeras, chamarras. Entonces la vestimenta es muy similar. Eso es la globalización cultural, donde se imponen modas, en este caso de vestir. Vemos aquí a unos adolescentes que bien pueden ser mexicanos, estadounidenses, europeos, pueden ser latinoamericanos, donde la moda para los adolescentes, los jóvenes, pues son jeans, tenis, playeras, y también vemos la tecnología muy presente en ellos. La globalización cultural está muy unida al consumismo. El consumismo, recuerden, es comprar o consumir lo que tienen otras personas, ejemplo celulares, ejemplo la comida, ejemplo la ropa, y todo esto va haciendo que se vaya modificando la identidad cultural local. Sobre todo esto se da más en los países subdesarrollados. Y esto va ligado con la aculturación, que es un proceso de percepción de otra cultura y de adaptación a ella, en especial con la pérdida de la cultura propia. Y aquí lo vemos también en esta imagen, donde son personas de la zona del Amazonas, donde todavía llevan su maquillaje, por así decirlo, de esa zona, sus tatuajes. Sin embargo, vemos la aculturación en la forma en cómo están vistiendo.
ya utilizan ropa interior, ya llevan un short, ya tienen playeras, entonces el celular incluso. Y eso habla de una aculturación donde se va perdiendo poco a poco la cultura propia. También lo vemos, lo de la aculturación en la forma de alimentarse. Vemos aquí el caso de McDonald's, que es una empresa multinacional donde llega a todos los países del mundo y se va adaptando a las formas de cada país. Por ejemplo, en la primera imagen superior izquierda tenemos un McDonald's en India. En India no se consume res, entonces lo que hace es McDonald's es que su hamburguesa está hecha de pollo. Entonces se va adaptando también al modo de los alimentos que se consumen en cada país. En el caso de la derecha vemos McDonald's, pero en Egipto. Y entonces los alimentos que se consumen en Egipto de McDonald's pues tienen que ver con la comida típica. Y también en el caso de la imagen del medio pues está viendo la McDonald's en Brasil, ¿no? Entonces también se va adaptando a cada lugar. Eso es la globalización cultural, pero también el consumismo. Aquí lo vemos otra forma, la de consumir la tecnología que nos venden los países poderosos. Y vemos ya niños de todas las edades, de incluso ya niños de 4, 5 meses, 8 meses que pueden sostener un celular o una tablet, ya están los niños ahí inmersos en toda esa tecnología, en ese mundo virtual, dejando a un lado los juegos tradicionales y yéndose por la tecnología, que es lo que nos están vendiendo los países poderosos. Los tipos de culturas y su interacción con otras. Aquí los tipos de culturas se dividen en tres, que es la residual, dominante y cultura híbrida. Y aquí vemos otra vez la imagen donde vemos a unas personas de una tribu del Amazonas, donde todavía tienen sus viviendas típicas, su vestimenta, pero poco a poco se va dando otra interacción con otras culturas. Y vemos, por ejemplo, que ya utilizan ropa interior, por ejemplo, ¿no? Cuando de manera en su cultura local, pues no utilizaban las personas ropa interior, nada más era el taparrabo. Y entonces aquí como cultura residual nos dice que esta cultura no está alterada por los procesos de globalización y que se conserva intacta. Su identidad la mantienen intacta. Ejemplos, las tribus del Amazonas. En nuestro país también tenemos ejemplos, como ya les había mencionado, los rarámuris en Chihuahua o los huicholes en Nayarit, también otros grupos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde todavía tratan, sobre todo los adultos, de mantener esa identidad intacta, aunque ya en los jóvenes es muy difícil que ellos sigan con esa cultura. Y tenemos la segunda cultura, que es la cultura dominante, obviamente está representada por Estados Unidos, y esta cultura trata de imponer a la población por medio de la moda, la música, la comida y otros comportamientos individuales y colectivos que son ajenos a la población local. Entonces Estados Unidos introduce sus modas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la alimentación, cómo poco a poco fue introduciendo sus alimentos al mercado nacional y también al mercado mundial. Las hamburguesas y las alitas, que empezaron a estar de moda, no sé, como unos 5 años, pero las hamburguesas en nuestro país aproximadamente llegaron en los años 80, o sea, deben de tener como unos 40 años más o menos. Si ustedes le preguntan a sus abuelitos, obviamente ellos de niños jamás probaron una hamburguesa porque no había llegado esa comida a nuestro país. También vemos aquí cómo tratan de imponer su moda a partir de las películas de Hollywood
También la forma de diversión de Disney World, sus personajes para todos los niños desde chiquitos, ya está, hay películas para ellos, para irlos introduciendo a lo que ellos quieren que uno consuma, que uno compre. Y vemos también aquí, en cuanto a la moda, los personajes que ellos promueven, cómo es que quieren que sean esos personajes y los demás jóvenes a nivel mundial adopten su estilo de vestir, de los jeans, de que si los hombres usan barba o que si son atléticos o que si son muy delgados, todo eso lo va introduciendo poco a poco la cultura dominante sobre las culturas locales. Y como tercer cultura tenemos la híbrida, y esta se caracteriza por mantener sus propias tradiciones, pero las va mezclando con otras. Esta, sobre todo, lo que les mencionaba, los jóvenes son más susceptibles de ir adaptando lo de la cultura dominante en cuanto a su vestimenta, su música, la forma de hablar. Y aquí lo vemos con un caso muy típico de nuestro país, el Día de Muertos, que se va mezclando poco a poco con Halloween, que es un festejo estadounidense. Y entonces en la parte superior vemos cómo se combinan las calaveras que tienen que ver con el Día de Muertos y la calabaza que tiene que ver con Halloween. En la parte de abajo también el maquillaje que se utiliza de Catrina, pero también ya tiene que ver con las películas que promociona Hollywood. Y también en muchos colegios, cuando se hace el desfile de Día de Muertos, no nada más van vestidos los niños de Catrina, sino también ya van los niños disfrazados de calabazas, de diablos, vampiros, brujas, esqueletos. Incluso también aquí vemos la cultura típica de nuestro país, pero también vemos que ya se acostumbra a los niños en esa época vestirlos a lo mejor de superhéroes. Y entonces ya lo que teníamos como algo tradicional se va modificando con el paso del tiempo. Todo esto quiere decir que las nuevas identidades culturales se van aculturando, donde se va mezclando las culturas, y aquí lo vemos en esta imagen, donde son habitantes de Chiapas, donde conservan todavía sus tradiciones, un poco de su vestimenta, pero lo van mezclando con la cultura occidental al utilizar los hombres jeans y ya no su traje típico, al utilizar también camisas, sombreros que no corresponden a su cultura original, sino que ya va existiendo una mezcla entre lo local y lo global. Sin embargo, uno de los mayores riesgos en esta época, ante la promoción masiva de la globalización cultural, es que estas culturas locales vayan perdiendo o se vayan modificando con los estereotipos que fomentan los medios de comunicación. Y entonces aquí les pongo dos ejemplos, por ejemplo, de esta famosa cafetería que se introdujo a México. Los jóvenes, todos querían estar ahí en primera fila, y va desplazando desafortunadamente estas cafeterías a las cafeterías mexicanas, a las cafeterías tradicionales. Y en la parte de abajo les muestro una tienda, 7-Eleven, que también va desplazando lo que teníamos antes, que era la tiendita de la esquina donde se consumía productos locales, donde el trabajo era para la población local. Sin embargo, con la globalización cultural, todo esto se va perdiendo, van entrando empresas transnacionales y ese dinero que antes se generaba y se quedaba en México, actualmente ese dinero se va al extranjero, al lugar de donde son estas empresas. Y eso también es parte de la globalización cultural. Por un lado es la globalización cultural, pero también está mezclado con la globalización económica. Entonces, las sociedades actuales son más multiculturales que en cualquier otra época. Y esto, obviamente,
se ve y la gran influencia de los medios de comunicación que nos van induciendo a lo que nosotros tenemos que comprar. Nosotros ya no decidimos libremente, sino son estas empresas las que nos dicen lo que tenemos que comprar para comer, para vestir, para divertirnos, etc. Bien, nuestro último tema es convivencia intercultural. Y aquí tenemos tres conceptos que son muy importantes, que en ocasiones pensamos que es lo mismo, pero son completamente diferentes. El primero es la multiculturalidad. Es cuando diferentes grupos culturales habitan el mismo territorio. En el caso de México es un país multicultural porque conviven grupos indígenas con grupos mestizos, que somos nosotros, la gran mayoría, pero también hay grupos de extranjeros que llegaron a nuestro país, como italianos, como judíos, que incluso aquí en Cuernavaca los vemos vistiendo su ropa tradicional. También hay grupos africanos, grupos asiáticos. Entonces, eso es un país multicultural. Estados Unidos también es un país multicultural. India, China, o sea, son varios países a nivel mundial que son multiculturales. Sin embargo, hay una gran diferencia con interculturalidad. Aquí nos dice que esta consiste en fomentar el diálogo, la comprensión, el reconocimiento y la valoración de diversas culturas en un mismo territorio, con el fin de convivir en paz. Aquí, desafortunadamente, México es un país multicultural, pero no es intercultural. ¿Por qué? Porque en nuestro país no existe el respeto hacia los grupos minoritarios que son los indígenas. Todavía están en una gran desventaja contra los demás grupos. Y el tercer concepto es transculturación, que es la convivencia de diferentes culturas en un mismo territorio, y esto permite que los elementos culturales compartidos se fusionen y originen una nueva cultura. Y esto se dio, por ejemplo, en el México prehispánico, cuando llegan los españoles, la cultura prehispánica y la cultura española se fusionan y surge la cultura que tenemos actualmente los mexicanos. Es una mezcla entre lo español y lo prehispánico. Y bien, ya por último, hoy en día la diversidad cultural está presente en gran parte de las naciones del mundo. Ya yo creo que como 5% del territorio mundial no tiene influencia de otras partes del mundo, pero en sí todos los países están completamente influenciados, sobre todo por las culturas dominantes. Entonces, sobre todo esto se da porque hay desplazamientos migratorios, recuerden, de los países subdesarrollados, que la mayoría se encuentran en el sur, hacia los países desarrollados en el norte. Entonces, esto va generando sociedades multiculturales, y aquí tenemos un ejemplo de Toronto, en Canadá, que es una ciudad donde hay una gran diversidad étnica. Dicen que es la más grande del planeta. Ahí el 50% de la población nació en Toronto, pero el otro 50% de la población nació en el resto del mundo. Y ahí se registran más de 150 grupos étnicos. Obviamente todos tienen su idioma. Y el 1 de julio en Toronto, Canadá, se celebra o hay un festival donde todos los inmigrantes residentes llegan a ese festival con su ropa típica, ¿no? Y aquí lo vemos, por ejemplo, llegan Sioux que habitaron en Estados Unidos, llegan a ese festival con su ropa típica. Lo vemos aquí también las mexicanas que residen en Toronto, también con sus trajes típicos. Y al igual que Toronto, pues hay ciudades a nivel mundial que son ciudades multiculturales, por ejemplo, Nueva York
o Londres. Son ciudades multiculturales donde vas caminando en la calle y vas encontrando asiáticos, africanos, latinos, y también o europeos, ¿no? Entonces es una gran variedad étnica. Y bien, en México, desafortunadamente, aunque somos un país multicultural, la mayoría de nuestra población sufre una gran discriminación. Entonces, somos multicultural, pero no somos intercultural. Y aquí lo vemos en esta imagen donde vemos que en el Día Internacional del Derecho de los Pueblos Indígenas, México no tiene nada que celebrar. 80% de los pueblos indígenas o de la población indígena vive en pobreza y el 30% en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Que los catalogamos como ciudadanos de segunda o de tercera categoría a estos grupos que fueron los primeros que poblaron nuestro país. No tienen acceso a la educación, a una buena alimentación, a empleos, a clínicas de salud. Entonces viven rezagados de todo lo que es el resto del país. Y son ya más de 500 años que viven en esa condición y han resistido. Y como segundo dato nos dice que son 18 millones de indígenas que sufren discriminación debido a sus costumbres. Esto es muy importante porque por eso los jóvenes de estos grupos indígenas se avergüenzan de sus costumbres, se avergüenzan de de la ropa tradicional, de las costumbres, porque los llegan a discriminar en las ciudades o se llegan a burlar de ellos. Entonces, por eso estos jóvenes van perdiendo poco a poco la identidad de su cultura. Y bien, tenemos por último la importancia de la convivencia intercultural. Aquí nos dice que es brindar la oportunidad de erradicar la violencia que pudiera originar un grupo cultural mayoritario sobre uno minoritario. Y esto se observó durante la Segunda Guerra Mundial, donde el grupo mayoritario, que eran los alemanes, ejercieron violencia sobre el grupo minoritario, que eran los judíos. Entonces, logrando también el exterminio de esta población. Y entonces aquí lo que se trata de esta convivencia intercultural es que se fomente la relación entre los diferentes grupos culturales del mundo y promover que cada habitante del mundo, no importando su cultura, su etnia, su idioma, se le reconozcan las garantías individuales y así se logre valorar la riqueza cultural de cada habitante del mundo. Entonces, tenemos aquí que partir por uno mismo, por dejar de insultar a los indígenas que habitan nuestro país. En el caso de Cuernavaca, podemos ir al centro y ahí hay varios indígenas vendiendo sus artesanías, ¿no? Y siempre nos referimos a ellos de manera despectiva y les decía, los tratamos como ciudadanos de tercera o cuarta categoría. Entonces tenemos que empezar por valorar, por conocer la riqueza que tenemos. No cualquier país tiene esa gran riqueza cultural que tenemos los mexicanos. Recuerden que somos parte de las culturas originales. Estados Unidos, pues es un país formado por migrantes, entonces no tiene toda esa tradición que nosotros tenemos, la tradición prehispánica. Por eso tenemos que valorar toda esa riqueza y dejar de tratar mal a todos los demás grupos que constituyen en nuestro país, que son también mexicanos. Y bien, con esto terminamos el tema de población en cuanto también a la riqueza cultural y a los cambios en las manifestaciones culturales. Y aquí tenemos las actividades. Número 1, ¿qué es la globalización cultural? 2, ¿a qué tipo de cultura perteneces?
y por qué. 3, ¿qué es un estereotipo? Y da 2 ejemplos. 4, elige y describe el estilo de vida de una personalidad de la moda importante para ti. Puede ser un actor, un youtuber, músico, deportista, etcétera. Y explica cómo ha influido en ti. 5, ¿por qué México es un país multicultural y no intercultural? Y ya por último, entra al siguiente link y elige una de las 10 cosas que puedes hacer para celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se celebra cada año en mayo. Y escribe brevemente qué fue lo que hiciste, si viste una película rusa, polaca, si escuchaste música afgana, música indie, qué fue lo que hiciste. Entonces describe, anota el nombre de la película, anota el nombre de la canción, lo que tú quieras, o investigar, también puede ser sobre los alimentos. Aquí al link que tú al que vas a entrar, ahí te dice 10 cosas que puedes hacer y ya tú eliges la que mejor te convenga o te guste. Bien, es todo. Nos vemos en unos cuantos minutos en nuestra clase. Hasta luego.